Hola mis hermanos, buenas noches. Buenas noches, pastor, buenas noches. Buenas Hermano, noches, mi hermano. bendiciones, Dios le bendiga. ¿Cómo estamos? Buenas noches, bendiciones. ¿Qué tal? ¿Qué tal? Gracias a Dios, bien. Amén. Ya mismo se nos va la luz. Ya acá se me fue, ya. Acá se fue. Acá está Wow. oscuro, oscuro. Por acá demora justo a las 9, se va a las 9. Ay, Vamos a aprovechar bien el tiempo entonces. amén. Amén. Mi hermano, mi pregunta es, ¿sí me escuchan bien ustedes? Amén. Amén, amén. Ok. Bien, vamos a arrancar y antes de poder comenzar este tiempo, déjame mencionarte que hasta ahora estamos corriendo un poco. Sí se dieron cuenta que estamos corriendo con el material, pero es necesario porque son solo 6 clases que tenemos y en este caso esta es la parte teórica y viene la parte práctica, donde vos tienes que poner en práctica todo lo que estamos aprendiendo. Entonces, velo esto como una parte teórica donde estamos recibiendo, donde tienes un material y la idea es que no solo te quedes con lo que estamos mencionando en la clase, que estamos tratando de cubrir el material, sino que vos puedas también en tu casa poder meterte al material y poder ver nuevamente esos pasajes. ¿Sí? Así que yo te animo a hacer eso, mi querido hermano. ¿Ok? Vamos a orar y vamos a dejar este tiempo en las manos del Señor. Y le voy a pedir ahí el nombre dice Pedro Bajaña, si puede orar para poder comenzar este tiempo y arranquemos con esta noche. Amén, hermano. Bendito Dios, buen Padre que estás en los cielos. Gracias, Señor, por este tiempo que nos das de aprender tu palabra, Señor. Este tiempo ponemos en tus manos. En el nombre de Cristo Jesús. Gracias, Padre, Hijo, Espíritu Santo de Dios. Amén. 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 Bien, bienvenido a mis hermanos que se están agregando también en este momento. Así que vamos a arrancar en esta noche. Les voy a pedir, por favor, necesito que tengan sus micrófonos, apaguen ahí sus micrófonos para no estar interrumpiendo el tiempo que vamos a tener y una vez que se esté leyendo algún versículo o algo, puede activarlo ahí para poder leer los versículos bíblicos. ¿Sí? Bienvenido mi hermano José Aguirre, bienvenido mi hermano José Valencia también. Bueno verlos en esta noche. Amén, pastor. Qué bueno verlos. Si alguno de ustedes los veo medio oscuras, y ya sé por qué, así que esperemos que no me quede yo a oscuras aquí. ¿Ok? Vamos a arrancar entonces. Vamos a ir a nuestros apuntes. Estamos en la página número 6, perdón, número 7. Estamos en la página número 7 y solo para recordar un poquitito lo que vimos la última clase, habíamos mencionado que en primer lugar hay una forma de presentar el mensaje, lo vimos en la página 4 en nuestros apuntes. Y la forma de presentar el mensaje que tiene que ver con lo que predicamos, tiene que ver con mantener la sencillez en primer lugar, pero a su vez ser franco. La palabra del Señor dice esto, ¿se acuerdan ustedes? Página 4. Luego, habíamos dicho que debemos mantener el tema central. ¿Y cuál es el tema central? A ver, mi hermano, ¿quién me puede responder? ¿Cuál es el tema central? El plan de la salvación. El plan de la salvación. Ajá. Triste cuando a veces vamos a predicar el evangelio y terminamos hablando de otra cosa. No, lo hacemos volver. Nosotros somos los que hacemos volver, no que ellos nos hacen volver. ¿Sí? Entonces, luego empezamos a ver el punto 2, que tiene que ver con el plan de salvación, en la página 5. Todos somos pecadores con sus pasajes bíblicos. Segundo lugar, la paga del pecado es muerte, con su pasaje bíblico. Tercer lugar, página 6. En el cielo no entra cosa sucia, con sus pasajes bíblicos. Y punto A4, o el punto D, que es nada de lo que el hombre pueda hacer alcanzará esa marca divina, ¿ok? Con sus respectivas citas bíblicas. Hoy vamos a ir a la página 7 y vamos a continuar con el plan de salvación. ¿Qué es lo que yo predico? Bueno, esto tiene que estar dentro del plan de salvación. O mejor dicho, el evangelio. Es lo que presentamos. ¿Listo? Así que vamos a continuar entonces
en esta noche. Y vamos a ir al punto E. Cuando nosotros terminamos de hablar de que nada puede, o sea, nada de lo que el hombre haga lo hace merecedor de la salvación, pasamos al siguiente punto, y es el que Cristo efectuó el pago completo por todos nuestros pecados y nos ofrece justicia. Por eso es necesario, antes de llegar a lo que Cristo efectuó, necesitamos predicar a la persona y hacerle entender que es una pecadora, que está separado de Dios. Así que vamos a ver este punto E. Cristo nunca pecó. Antes bien, vivió una vida perfecta y lo tenemos en la palabra del Señor. Sin embargo, Él llevó nuestros pecados sobre sí mismo y pagó por ellos, con el propósito de darnos la justicia de Dios en lugar de nuestros pecados. Antes de leer la cita bíblica, mi pregunta es, ¿ustedes saben por qué razón en la cruz Jesús tuvo que decir, Dios mío, ¿por qué me has desamparado? ¿Por qué la expresión de que Dios como que le dio la espalda a su hijo Jesús? ¿Qué es lo que estaba haciendo Jesús? Cargando nuestro pecado. ¿Sí te das cuenta? Nosotros somos pecadores, pero Él cargó y Él pagó por mis pecados. ¿Alguien me puede ayudar, por favor, con 2 Corintios 5:21? Amén. ¿Qué dice 2 Corintios 5:21? Al que no conoció pecado, por nosotros lo hizo pecado, para que nosotros fuésemos hechos justicia de Dios en él. Ok, mi hermano, muchas gracias. Si vos ves la otra traducción, la NTV, va a decir, pues Dios hizo que Cristo, quien nunca pecó, fuera la ofrenda por nuestros pecados, para que nosotros pudiéramos estar en relación correcta con Dios por medio de Cristo. ¿Se acuerdan ustedes la última clase cuando dijimos que la religión tiene que ver con volver a unir? El hombre ha inventado la religión para volver a unir la relación entre Dios y el hombre. Pero la pregunta es, ¿quién unió la relación del hombre con Dios? Jesucristo. ¿Sí? Entonces, Él pagó el pago completo, ¿sí? Por nuestros pecados, para que vos y yo podamos tener relación con Él. Allá abajito en el apunte dice, por ser pecadores, siempre hacemos lo que nosotros queremos hacer, pero Dios permitió que Jesús llevara nuestros pecados sobre sí mismo y pagar por todos ellos, o sea, por todos nuestros pecados. Y es más, uno de los famosos pasajes bíblicos que es Isaías capítulo 53, en el versículo 6 lo va a mencionar. Si alguien lo puede leer, por favor, me ayudaría con la lectura. Isaías 53, 6. Amén. Dice, todos nosotros nos descarriamos como ovejas, cada cual se apartó por su camino, mas Jehová cargó en él el pecado de todos nosotros. Ok, muchas gracias, mi hermano. Todos nos descarriamos como oveja, dice. La otra versión dice, todos nosotros nos hemos extraviado como ovejas. Hemos dejado el camino de Dios para seguir el nuestro. Y luego va a decir la palabra del Señor. Sin embargo, el Señor puso sobre él, los pecados de todos nosotros. Entonces, mi querido hermano, Dios permitió que nuestro Señor Jesús llevara nuestros pecados sobre sí mismo y pagara por todos y cada uno de nuestros pecados. Gracias a que murió, o sea, nuestro Señor Jesucristo, como un sustituto, ¿sí? El sustituto que nosotros merecíamos estar, pero Él tomó nuestro lugar. Ese es el sustituto. Ahí en la cruz nos dio justicia. El Señor Jesús logró para nosotros, los creyentes, Él logró algo, y nosotros vamos a ver ahí en el apunte, en la página 8, vamos a ver 5 cosas que Jesús logró en la cruz para los creyentes. Y la primera tiene que ver
que nosotros pudiéramos vivir para siempre en el cielo con el Señor. Eso habla de una esperanza. Tenemos la esperanza que un día vamos a estar para siempre con el Señor ahí en el cielo. ¿Quién puede leer Primera de Pedro 3:8? Porque también Cristo padeció una sola vez por los pecados, el justo por los injustos, para llevarnos a Dios, siendo a la verdad muerto en la carne, pero vivificado en espíritu. Ok. Perdón, yo estoy acá mal. Estoy en el 8. Déjeme un segundito llegar. Dice por los pecados. Al justo. ¿Sí, mi hermano? Versículo 18. Cristo sufrió por nuestros pecados una sola vez y para siempre. Él nunca pecó, en cambio murió por los pecadores para llevarlos a salvo con Dios. Sufrió la muerte física, pero volvió a la vida en el espíritu. ¿Sí? Entonces, ¿qué es lo primero que nosotros podemos tener, o mejor dicho, qué es lo que Jesús logró en la cruz para que nosotros como creyentes hoy podamos disfrutar? Y lo primero tiene que ver para que nosotros pudiéramos vivir para siempre con el Señor ahí en el cielo. Hermanos, yo no sé si vos tenés esa esperanza, pero a través de lo que Cristo Jesús hizo en la cruz, vos y yo, un día vamos a estar con el Señor para siempre. Y eso es maravilloso. Lo logró Cristo Jesús. Y hoy el Hijo de Dios puede ser beneficiado, puede ser un privilegiado de tener la esperanza que un día va a estar con el Señor ahí en el cielo. Número 2, mira lo que también logró Jesús en la cruz. Número 2, que pudiéramos vivir espiritualmente. ¿Se acuerdan ustedes que Efesios capítulo 2, versículo 1 dice que estábamos muertos en nuestros delitos y pecados? Eso significa que estamos muertos espiritualmente. Pero a través de lo que Cristo Jesús hizo en la cruz, vos y yo podemos vivir una vida espiritual. Podemos ahora entender lo que la palabra del Señor dice. Lo que antes nos parecía locura, ahora lo podemos entender. Lo que antes era absurdo para nosotros, hoy lo podemos entender. ¿Sí te das cuenta? Y eso lo logró Cristo Jesús ahí en la cruz. Mira lo que dice Primera de Pedro, capítulo 2, versículo 24. ¿Quién lo puede leer? Primera de Pedro 2, 24. Amén. ¿Qué dice? Quien llevó al mismo nuestro pecado en su cuerpo sobre el madero, para que nosotros, estando muertos a los pecados, vivamos a la justicia, y por cuya herida fuisteis sanados. ¿Vieron que ahí utiliza la palabra vivamos? Y eso habla de ahora. Hermano José Aguirre, ¿puede leer el 25 también? Amén. Porque vosotros erais como ovejas descarriadas, pero ahora habéis vuelto al pastor y obispo de vuestras almas. Ok, muchas gracias, mi hermano. Es interesante, ¿por qué? Porque el versículo 24 dice, el mismo cargó nuestros pecados sobre su cuerpo ahí en la cruz, para que nosotros podamos estar, para que nosotros podamos estar muertos al pecado y vivir, eso habla de ahora del presente, y vivir para lo que es recto. Por sus heridas fuiste sanados. Antes éramos como ovejas que andábamos descarriados, pero ahora han vuelto a su pastor. Y eso habla de hoy, de hoy. Yo puedo hoy disfrutar una relación personal con mi Señor Jesucristo. ¿Se acuerdan el pasaje que dice, mis ovejas oyen mi voz y yo las conozco y me siguen? ¿Sí? Y me siguen. Mi querido hermano, lo que Jesús logró en la cruz, no solo la esperanza y la seguridad de que un día vamos a estar con el Señor para siempre, sino también que podemos vivir una vida espiritual hoy. Podemos tener comunión con Cristo Jesús, con el Señor, por medio de lo que Cristo hizo en la cruz. Tercer lugar, mira lo que logró Jesús
ahí en la cruz también. El perdón de nuestras iniquidades. El perdón de nuestras iniquidades. Interesante, yo estaba viendo esta palabra iniquidad y tiene que ver con falta de integridad, tomar el camino equivocado. ¿Y sabes lo que él hizo? Él trajo perdón a nuestras iniquidades. Y vamos a ver el versículo de Colosenses capítulo 2, versículos 13 y 14. ¿Quién lo puede buscar, por favor? Colosenses, ¿sí? 2, 13 y 14. Y a Amén. vosotros, estando muertos en pecados y en la incircuncisión de vuestra carne, os dio vida juntamente con él, perdonándonos todos los pecados, anulando el acta de los decretos que había en contra de nosotros, que nos era contraria, quitándola de en medio y clavándola en la cruz. Ok, mi hermano, muchas gracias. ¿Vieron cómo comienza el versículo 14? Anulando el acta, dice. Él anuló el acta con los cargos que habían contra nosotros y las eliminó clavándola en la cruz, mi querido hermano. A ver, yo quiero mencionártelo, aunque después lo vamos a ver. Pero mira esto, mi hermano. Todo tu historial, lo que vos sos, pecador, mentiroso, y toda la lista de lo que somos, no de lo que son, lo que somos, fue cargado sobre Jesús. Ahora, el historial de Jesús fue puesto en mí. Ahora, cuando Dios ve a Hernán, ve a Cristo Jesús. ¿Sí te das cuenta? No es que el Señor me mira a mí porque, a ver, yo soy Hernán Flores, soy, no sé, podríamos poner todo lo que quieras poner. No, no, no es que Dios te escucha porque eres Hernán o porque vives en tal lugar o porque tienes una buena reputación. Él escucha nuestras oraciones por lo que Cristo hizo en la cruz, porque Él tomó mi historial y lo cargó y Él puso su historial en mí. Entonces, ¿te das cuenta, mi hermano, lo que el Señor hizo? Lo que Él logró ahí en la cruz fue el perdón de toda esa iniquidad mía. Hay un pasaje más ahí que dice Tito 2:14. Si alguien lo tiene, vamos a leerlo y que me ayude con la lectura, por favor. Tito 2:14, ¿qué dice? Quien se dio a sí mismo por nosotros para redimirnos de toda la iniquidad y purificar para sí un pueblo propio, celoso de buenas obras. Ok, muchas gracias, mi hermano. Ahí utiliza la palabra redimir, redimido, ¿no? Esa palabra tiene que ver con rescatado, tiene que ser con liberado. Por eso la NTV va a decir, Él dio su vida para librarnos de toda clase de pecado, para limpiarnos y para hacernos su pueblo. Eso es lo que Cristo Jesús hizo en la cruz. Nos perdonó, nos redimió, nos rescató, nos liberó de toda clase de pecado. Así que, mi hermano, eso lo logró Jesús ahí en la cruz. Vamos a ir al siguiente, 4. No solo nos perdonó, sino que también nos justificó. La justificación de todo lo malo que hayamos hecho. Vamos al libro de Hechos, capítulo 13, versículos 38 y 39, y vamos a ver lo que dice. Hechos 13, 38 y 39. ¿Quién lo puede leer? Sabed pues esto, hermanos, que por medio de él se os anuncia perdón de pecado, y que de todos aquellos de que por la ley de Moisés no pudisteis ser justificado en él, justificado todo aquel que cree. Ok, mi hermano, muchas gracias. Es interesante porque este pasaje dice el versículo 38, hermanos, escuchen. Y es como que dice, presten atención. Estamos aquí, ¿para qué? Para proclamar que por medio de este hombre, Jesús, ustedes tienen perdón de sus pecados. Y el versículo 39 en la NTV dice,
todo el que cree en él es declarado justo ante Dios, algo que la ley de Moisés nunca pudo hacer. ¿Sí te das cuenta? La ley lo único que hizo fue mostrar que nosotros no podíamos cumplir la ley. Y hoy podemos, a través de la fe en Cristo Jesús, ser declarados justos. Interesante. Somos declarados justos. Así que la justificación de todo lo malo que hayamos hecho. Yo soy un pecador, merezco la muerte, la separación eterna con Dios, pero Él me justificó por medio de lo que hizo Jesucristo en la cruz. Y yo quiero hacerte una pregunta ahí, en lo personal, antes de pasar al siguiente punto. Cuando el Señor vino a tu vida, ¿estabas viviendo en pecado? Es obvio que sí. Y qué maravilloso es saber que el Señor hoy, cuando puse mi fe en Cristo Jesús, cuando reconocí a Cristo Jesús, hoy ya no vivo para esa vida que vivía antes, por lo que Cristo hizo en la cruz. Y eso me lleva a vivir una vida agradecida con el Señor. He sido justificado. Me porté mal, hice cosas mal, pero Él me perdonó, Él me salvó y hoy puedo vivir una vida sin que nadie me esté apuntando con el dedo, porque Él me justificó. Es maravilloso. Un segundito, hay un... Mi hermano Eustorgio, por favor, para poder silenciar el micrófono. Gracias. Perdónenme, hermanos. Vamos a continuar, ¿ok? Punto 5. Lo que Jesús logró ahí en la cruz, hacernos puros y santos, y además perfectos para siempre. Ahora, ten cuidado con ese tema de perfecto. No es que, no, yo soy perfecto, nunca voy a caer. No está hablando de esa perfección. Pero mira, Hebreos capítulo 10, versículo 10, Hebreos 10, mira lo que dice. Hebreos 10. Amén, amén. ¿A quién lo puede leer, por favor? Yo. Amén, hermano. La palabra dice en Hebreos 10:10. En esa voluntad somos santificados mediante la ofrenda del cuerpo de Jesucristo, hecha una vez y para siempre. Okay. ¿Y puede leer el versículo 14, por favor? Claro. Porque con una sola ofrenda hizo perfectos para siempre a los santificados. Muchas gracias, mi hermano. Si se dan cuenta que ahí tenemos dos pasajes bíblicos que nos muestran lo que Jesús hizo en la cruz. Versículo 10, pues la voluntad de Dios fue que el sacrificio del cuerpo de Jesucristo nos hiciera santo una vez y para siempre. Él nos hizo santo. El concepto de santo es, o santidad, santo, es apartado para. Él nos apartó del pecado para su propósito. Y por eso vos y yo debemos vivir en santidad. ¿Sí, mi hermano? Tenemos que vivir en santidad. Y hay un pasaje en la palabra del Señor que dice que sin santidad no veremos a Dios. Algo que vos y yo tenemos que hacer es entender, Jesús logró en la cruz que vos y yo seamos santos, que vos y yo seamos apartados del pecado para poder cumplir el propósito que Dios tiene para cada uno de nosotros. Y debemos vivir en santidad para poder ver a Dios, para poder escuchar a Dios y para poder vivir una vida que a Dios le agrada. Así que tenemos acá 5 puntos, 5, que nos recuerdan lo que Cristo hizo en la cruz. Lo que Cristo hizo en la cruz, o lo que Cristo logró en la cruz, es que vos y yo pudiéramos vivir para siempre y estar seguros que un día vamos a estar con el Señor para siempre. Número 2, que pudiéramos vivir espiritualmente. Número 3, que vos y yo seamos perdonados de nuestras iniquidades. Número 4, que seamos justificados. Justificados pues por la fe tenemos paz para con Dios. Romanos 5. Y también, punto 5,
Él nos hizo santos. Él nos hizo puro. Ahí en sus apuntes, vamos a continuar y dice, nosotros los hombres carecemos de justicia. ¿Se acuerdan ustedes que aún nuestra propia justicia es como un trapo de inmundicia? Entonces, los hombres carecemos de justicia y Dios desea ansiosamente darnos esa justicia, pero solo la otorga aquel que acepta el pago de Cristo por sus pecados. Da su justicia instantáneamente a quien acepta a Cristo como su Salvador. Y lo vimos en 2 Corintios capítulo 5, versículo 21. Pero solamente la da por medio de ¿qué? Por medio de la fe. La fe en Cristo Jesús. Nunca la dio por obras. Y vamos a leer estos pasajes bíblicos que están acá, que son muy necesarios poder leerlos a cada uno de ellos. Vamos a hacerlo seguido para poder ver todos estos versículos. ¿Quién puede leer Romanos capítulo 4, versículo 5 al versículo 8? Y luego otro hermano que sea del 4, del 22 al 24, y otro del capítulo 9, versículo 30 al 32. ¿Quién me puede ayudar, por favor? Romanos 4, 5 al 8, dice así. Mas al que no obra, sino cree en aquel que justifica al impío, su fe le es contada por justicia. Como también David habla de la bienaventuranza del hombre, a quien Dios atribuye justicia sin obra. 7, diciendo, bienaventurados aquellos cuyas iniquidades son perdonadas y cuyos pecados son cubiertos. 8, bienaventurado el varón a quien el Señor no inculpa de pecados. Okay, muchas gracias, mi hermano. ¿Quién puede leer el siguiente? Amén. Yo, Romanos 4, 22, 24. Por lo cual también su fe le fue contada por justicia, y no solamente con respecto a él se escribió que le fue contada, sino también con respecto a nosotros, a quienes ha de ser contada. Esto es, a los que creemos en él, a los que creemos en el que levantó de los muertos a Jesús, Señor nuestro. Okay. ¿Y el último? Romanos 9. $9:30. Sí, por favor. ¿Qué pues diremos que los gentiles que no iban tras la justicia han alcanzado la justicia? Es decir, la justicia que es por fe. Mas Israel, que iba tras una ley de justicia, no la alcanzó. ¿Por qué? Porque iban tras ella no por fe, sino como por obra de la ley, pues tropezaron en la piedra de trompiezo. Ok, muchas gracias. Si ustedes se dan cuenta, cada uno de estos pasajes, mi querido hermano, nos mencionan que solo por medio de la fe, en el sacrificio de nuestro Señor Jesucristo, tenemos la seguridad de la salvación. Es más, este último versículo también lo va a mencionar y va a decir, no fue por las obras de la ley, porque la ley lo único que mostró es que el hombre no podía cumplirla. Hubo uno quien la cumplió totalmente en su cabalidad y fue Jesucristo, pero el hombre no la cumplió. Entonces la salvación es por medio de la fe, nunca fueron por las obras. Ahí en el apunte dice lo anteriormente dicho, todo lo que hemos mencionado, ¿sí? Es el corazón mismo del Evangelio, recordándonos que compartir el mensaje no es una carrera contra el reloj, ni una competencia para determinar quién lo hace más rápido. Es necesario. Tenemos que tomar, tenemos el tiempo para repasar cuidadosamente cada uno de los versículos y poder ser claro cuando presentamos el Evangelio. Tenemos que tomar tiempo para examinar cada pasaje. Tenemos que tomar tiempo para prepararnos, para saber qué pasajes bíblicos yo voy a tomar.
Hay una materia que se llama consejería bíblica. Y vos te vas a encontrar con muchos casos de personas que van a llegar a ti con diferentes casos. ¿Qué pasaje bíblico vas a tomar cuando venga una chica que quiere suicidarse? ¿Qué pasaje bíblico vas a tocar cuando venga un joven que se siente atraído por el mismo sexo? Si vos te pones a ver, mi querido hermano, lo que normalmente comenzamos a hacer es predicarle el evangelio. Lo que normalmente suelo hacer cuando tengo diferentes casos de personas que quizás conozco y veo que realmente no tienen a Cristo en su corazón, lo primero que nosotros tenemos que hacer es utilizar esos pasajes que hemos estudiado, que los tenemos de memoria. Ustedes lo han estado memorizando ahora y con eso comenzamos a predicar el evangelio. Mostramos la necesidad de la persona que tiene de ser salvada. Es una pecadora, está separado de Dios. Nada de lo que él pueda hacer va a ser merecedor del cielo. No hay nada sucio que pueda entrar al cielo. Y le presento a Cristo Jesús, porque él pagó, él efectuó el pago total. ¿Sí te das cuenta? Pueden haber muchos casos, pero todos tenemos una sola necesidad, y es la necesidad de Cristo Jesús. Por eso tenemos que ser claros cuando predicamos el evangelio. Y para eso necesitamos prepararnos, memorizar los versículos, tener pasajes bíblicos con los cuales yo pueda predicar. Yo en mi Biblia tengo marcado, después de Juan 3:16, al lado tengo Romanos 3:23, y al lado de Romanos 3:23 tengo Romanos 3:6-23, y al lado de Romanos 6:23 tengo Romanos 5:8, y al lado de Romanos 5:8 tengo Juan 1:12. Hay forma de cómo yo puedo hacer para recordar cuál es el plan de salvación para predicar el evangelio. También tengo anotado Efesios capítulo 2, versículo 8 y 9. Entonces, mi hermano, estamos en este punto E, perdón, y tiene que ver con Cristo. Él fue el cordero que fue al matadero para nuestro perdón, para que vos y yo seamos salvados. Y le presentamos a Cristo Jesús en el plan de salvación. No puede haber plan de salvación si no hay esta parte del mensaje. ¿Por qué? Porque Él fue el sustituto. Él fue el que tomó nuestro lugar ahí en la cruz. Y ahí vamos al siguiente punto. El plan de salvación. También pasamos al siguiente, punto F. Para ser salvo, ¿qué hay que hacer? Hay que creer y recibir a Cristo por fe. ¿Se acuerdan ustedes de Juan 1:12? ¿Quién me lo dice de memoria? Ustedes ya lo han memorizado y algunos me han mandado el video. Perdón, el audio. ¿Qué dice Juan 1:12? A ver. Más a todos los que le recibieron. A los que creen en su nombre le dio potestad de ser hechos hijos de Dios. Amén. Okay, muchas gracias, mi hermano. Ya tienen media aprobada la materia. ¿Sí? Ahí está el pasaje. Más a todos los que le recibieron, a los que creen en su nombre, les dio la potestad. Esa palabra potestad es derecho. Derecho de ser llamados hijos de Dios. Mira ahí tu apunte, tu hojita. Los objetivos que debemos perseguir en el oyente son que entienda, que crea y que reciba. Ahora, escucha esto, mi hermano. Esto es una obra del Espíritu Santo. Vos y yo predicamos el Evangelio. ¿Y se acuerdan ustedes cuál es el trabajo del Espíritu Santo? Él es el que convence de pecado, de justicia y de juicio. Vos y yo presentamos el Evangelio, pero vos y yo no obligamos a la gente. Y puede ser que la persona a la cual estamos predicando el Evangelio, puede ser que a solas tome una decisión de reconocer a Cristo Jesús como su Salvador. En una ocasión vinieron a mi casa, me predicaron el Evangelio y alguien me guió en una oración. Y yo repetí esa oración, pero Dios veía en mi corazón y yo estoy seguro que ese día Cristo Jesús limpió mi vida. Pero es una obra del Espíritu Santo. Juan 5:24, que va a ser uno de los versículos que vamos a ver después, no lo vamos a ver ahora, lo vamos a ver después. ¿Sí? Ahí en tu apunte, sigamos.
una vez que la persona ha reconocido que es pecadora, que la paga del pecado es muerte, entonces debe creer que Jesús efectuó el pago completo por sus pecados y debe recibir a Cristo como su Salvador personal. Aquí es necesario, y algo que tenemos que aclarar, que la persona no solo debe creer que Jesús murió, sino que también Jesús resucitó y que debemos depositar nuestra fe en él. Saben ustedes que la resurrección es muy importante, aún en el plan de salvación. La resurrección de Cristo es la base de nuestra fe, porque si Jesús no hubiese resucitado, ¿sí? Sería Jesús como un personaje, ¿sí? Que fue muy elocuente en la historia, con muchas ideas, con muchas enseñanzas, pero que quedaron todo en la tumba. Hubieron muchos personajes muy buenos, con una, podríamos decir, moral, ¿eh? Enseñando con ideales muy buenos, pero ellos murieron y quedaron ahí nomás los ideales. Pero la resurrección es tan importante que lo que enseñó nuestro Señor Jesucristo, al levantarse él de los muertos, es el complemento del plan de salvación. La resurrección es importante y muchos predican a Cristo, a un Cristo muerto, a un Cristo crucificado, pero nosotros predicamos a Cristo resucitado, a un Cristo que no quedó en la cruz, a un Cristo que resucitó. Cada uno tiene su criterio en cuanto a eso. Yo normalmente no cargo una cadenita o algo que tenga una cruz, pero no estoy en contra. En nuestra iglesia tenemos una cruz ahí atrás y es solo para recordarnos que no fue la cruz la que nos salvó, sino que el que murió en la cruz. Pero no tenemos una cruz con un Jesús, porque Jesús no quedó colgado. Jesús fue enterrado en una tumba y al tercer día resucitó. La tumba está vacía. Hay un problema, no encontraron sus huesos porque Jesús resucitó. Entonces, mi querido hermano, es necesario que vos y yo prediquemos y hablemos en cuanto al tema de la resurrección. Página 9. Cuando predicamos el Evangelio, debemos hablar de un Cristo vivo, que está en medio de nosotros, que quiere vivir en el corazón del ser humano, del hombre. Ese es el Cristo que nosotros predicamos. Ahí en sus apuntes, nótese que no es a los que obran, sino a los que creen. Juan 3:16 ya lo hemos visto, ¿sí? Porque de tal manera amó Dios al mundo que ha dado a su Hijo unigénito, ¿sí? Y ustedes están memorizando estos pasajes de la palabra del Señor. Y también está Juan 5:24. De cierto os digo, que el que oye mi palabra y crea al que me envió, ¿qué pasa? Tiene vida eterna y no vendrá condenación, mas ha pasado de muerte a vida. Pero hay un pasaje más que también afirma esto, y es Juan capítulo 6, versículo 47. Mira lo que dice Juan 6, 47. Si alguien lo puede leer. De cierto os digo, el que cree en mí tiene vida eterna. Amén. ¿Ok? Mira este pasaje. De cierto os digo, el que cree en mí, ¿qué tiene? Tiene vida eterna. ¿Sí? Es sencillo y corto, y más corto que el otro pasaje bíblico. Esta palabra, el que cree, es la palabra el que confía en Jesús. El que confía en Jesús. Cristo Jesús nunca dijo una mentira. Hizo énfasis en estas declaraciones y él dijo, de cierto os digo. En otras palabras, podríamos decir verdaderamente, ciertamente, el que cree en mí ahora tiene vida eterna. Ahí leímos un versículo que es Juan capítulo 5, versículo 24. En sus apuntes dice, en Juan 5, 24 encontramos verbos. El verbo oye. Y esta palabra, oye, el que oye, está mencionando y dice el que escucha con la intención de querer entender. El que oye y luego dice y cree.
Y esta palabra cree tiene que ver con tener fe. El que cree, el que confía en Cristo Jesús, y luego utiliza la palabra tiene. Y esa palabra tiene que ver con una posesión, ¿sí? El que oye, el que cree, y ese es el que tiene vida eterna. Estos son los verbos correlacionados y no podemos invertir o alterar el orden. El que oye, el que cree, tiene. Vos no podés tener si en primer lugar no oís, ¿sí? Y no crees. Entonces la persona tiene que oír, creer y tiene la seguridad. La salvación siempre es recibir. Nosotros nada hacemos si no solo aceptamos lo que Cristo ya ha hecho por nosotros. Lo recibimos, le recibimos a Él como nuestro Salvador y lo hemos visto en Juan capítulo 1, versículo 12. Ahí en la parte de abajo dice, Dios ya hizo la obra, mi hermano. Dios ya hizo la obra y solamente nos pide una sola cosa, que vos y yo creamos en Cristo Jesús. ¿Alguien puede leer Juan capítulo 6, versículos 28 y 29? Juan 6, 28 y 29, por favor. ¿Qué dice? Amén. 6, ¿Qué 28 dice? y 29, ¿no? Sí, por favor. Dice así. Entonces le dijeron, ¿qué debemos hacer para poner en práctica las obras de Dios? Respondió Jesús y le dijo, está en la obra de Dios que creáis en el que Él ha enviado. Ok, mi hermano, muchas gracias. ¿Sí? Respondiendo, bueno, el 28, entonces le dijeron, ¿qué debemos hacer para poner en práctica las obras de Dios? Y mira cómo responde Jesús. Él les dijo, esta es la obra de Dios, que ustedes crean, que creáis en el que ha enviado. ¿Sí te das cuenta? ¿Sí? Entonces Dios ya hizo la obra y lo único que se pide es que vos y yo creamos. Esa palabra creer, te lo vuelvo a mencionar, es la palabra confiar en Jesús. Es creer, es tener fe. Ahí abajo hay una cita bíblica más, Filipenses capítulo 3, versículo 9. Va a utilizar una palabra, pero vamos a ver primero Filipenses 3:9. Y mira lo que dice Filipenses 3:9. ¿Qué dice? Y ser hallado en él no teniendo mi propia justicia, que es por la ley, sino la que es por la fe de Cristo, la justicia que es de Dios por la fe. ¿Ok? Este pasaje, vamos a tomar la primera partecita que dice, y ser hallado en él. Ahí al lado de la cita en sus apuntes, dice, nótese que aquí dice, hallado en quién? En Cristo. No es en el papá o en la iglesia o en una denominación o filosofía alguna. El creyente es hallado en quién? En Cristo. No tratando de encontrar el cielo en su propia justicia, sino por la justicia de Cristo, que recibe por la fe en él. Dios considera al creyente justo por la fe en quién? Por la fe en Cristo Jesús, por la fe propia del creyente y no por las obras que haya hecho. Y ahí nuevamente está uno de los pasajes que ya hemos dado lectura en el libro de Romanos capítulo 4, versículo 5. Entonces, mi querido hermano, a un filipense, el apóstol Pablo dice que debemos ser hallados en quién? En Cristo Jesús. No hallado ni en la iglesia, ni en una denominación, ni en una creencia como alguna filosofía. Debemos ser hallados en Cristo Jesús. Él es el único que ha hecho que vos y yo podamos tener una relación personal con Cristo Jesús. Hay como una breve nota nomás. Uno de los pasajes que nosotros usamos es Efesios capítulo 2, versículo 8 y 9. Y este es uno de los pasajes, creo que no les envié este pasaje a memorizar. Creo que no, ¿no? No. No, Sí, ok. sí.
¿Sí le Parece, mandé? hermano. Sí. No, este no lo envió. Ok, ahí voy a corroborar y si no le envié, también le vamos a enviar. Pero sí me lo sé, porque por gracia soy salvo. Y esto no de vosotros, pues es un don de Dios. No por obras para que nadie se gloríe. Ok, muchas gracias, mi hermano. Ok, ahí en Efesios capítulo 2, versículo 8 y versículo 9, ¿sí? Es interesante, ¿por qué? Porque es uno de los pasajes que nosotros mencionamos o damos cuando hablamos de que no es por obra. Porque por gracia sois salvos y por medio de la fe. Y esto no es de vosotros, un don de Dios, no por obras para que nadie se gloríe. Aquí vamos a analizar un poquito, ya está explicado, solo vamos a mencionar nomás. Comienza el versículo diciendo, porque por gracia, por la misericordia de Dios que no merecemos. ¿Sabían ustedes que gracia es un regalo que se te dio a ti que tú no merecías ni que yo merecía? El versículo también dice, sois salvos, no instruidos, no ayudados, no convencidos, sino salvos. Somos salvos. Una vez estaba hablando con alguien que le habíamos preguntado acerca de la salvación de su familia y esa persona dijo, ay, está casi aceptando a Cristo en su corazón. Ay, es que lo estamos ayudando y ya poco a poco. No, mi querido hermano, no es que es una persona, este pasaje dice, soy salvo, aquel que pone su fe en Cristo Jesús es salvo. ¿Sí? No es que, no, es que está siendo convencido o mejor dicho, es poco a poco esto, ya casi está aceptando a Cristo en su corazón. No, mi hermano, esto es una decisión, es creer en Cristo Jesús y eres salvo. Luego, por medio de la fe, no por medio de la iglesia, ni mediante uno mismo, únicamente por medio de la fe. Nosotros predicamos a Cristo, no predicamos el nombre de la iglesia. Si es verdad, damos a conocer la iglesia, mostramos el amor de Dios, pero el que puede salvar la vida de una persona no es el nombre de la iglesia, es el nombre de Cristo, es lo que Cristo Jesús hizo en la cruz. Y esto no es de vosotros, no es por lo que nosotros hagamos, no importa lo que sea. No podemos obtener la salvación por lo que hagamos, pues es el don de Dios. La salvación es un regalo. La palabra don es regalo y no se vende por ningún precio. Y tampoco se gana por méritos propios. Por eso es gracia, un regalo que tú no mereces, no por obras. Y esto significa que Cristo hizo bastante y nosotros, perdón, esto no significa que Cristo hizo bastante y nosotros debemos ayudar. La otra vez estábamos en el parque y una persona mencionó y dijo, lo que pasa es que Cristo murió en la cruz, pero Él necesita que nosotros hagamos esto para que se complete la salvación. Lo que Cristo hizo en la cruz fue suficiente. Su sangre fue suficiente. Y no necesita de nada nuestro, porque no es por obras, no es por obras. Y el versículo ahí en la página 10, no por obras, significa lo que dice literalmente, nada de lo que vos y yo hagamos. Hermano, nada de lo que hagamos. Cristo no necesita ayuda para salvarnos. Él puede salvarnos. Su sangre puede limpiarnos para que nadie se gloríe. Dios no quiere que en el cielo haya jactanciosos y por tanto no lo habrá. Toda alabanza será para el Señor. Jesucristo es el que hizo la obra. Él es el que comenzó, perdón, el que consumó la salvación para nosotros. Y así como hemos confiado en Cristo Jesús, Dios nos ve justificados, tal como si no hubiésemos pecado. Qué maravilloso es eso, mi hermano. Le hemos fallado a Dios, le hemos cerrado al blanco, ¿sí? Hemos pecado delante del Señor y Dios nos ve hoy como si no hubiésemos pecado, por lo que Cristo hizo en la cruz, por el historial de Cristo puesto en mí. Dios ve la justicia de Cristo en vez de mirar nuestro pecado. Y por eso Romanos 5:1 dice, justificado pues por la fe. Y ahí abajo dice,
justificación. ¿Qué es este tema de la justificación? Bueno, Dios nos declara justos, nos ve justos por el sacrificio de nuestro Señor Jesucristo. Y por consiguiente, tenemos paz con Dios. Cristo reconcilió al creyente con Dios. Y vamos a leer este pasaje bíblico. Leamos este pasaje bíblico para ver si podemos terminar el punto F en esta noche. ¿Sí? Leamos juntos este versículo. ¿Quién lo puede leer? Romanos 5:8, que lo sabemos, pero también el 9, el 10 y el 11. ¿Qué dice? Amén, hermano. Romanos 5:8. Más Dios muestra ¿Sí? su amor para con nosotros, en que siendo aún pecadores, Cristo murió por nosotros. Pues mucho más estando ya justificado en su sangre, por él seremos salvos de la ira. El 9. El 10. Porque si siendo Ajá. enemigos fuimos reconciliados con Dios por la muerte de su Hijo, mucho más estando reconciliados seremos salvos por su vida. El 11. Y no solo esto, sino que también nos gloriamos en Dios por el Señor por el Señor nuestro Jesucristo, por quien hemos recibido ahora la resurrección. Reconciliación. Reconciliación. Ok, muchas gracias, mi hermano. ¿Sí? Vieron que se repite varias veces la palabra reconciliación. ¿Sí se dieron cuenta? Y tiene que ver con el Estado. ¿Sí? El Estado, el Señor nos ha reconciliado y tiene que ver con el Estado. Antes éramos enemigos de Dios, pero ahora somos amigos de Dios. ¿Sí te das cuenta? ¿Sí? Él nos reconcilió, dice aquí la palabra del Señor. Entonces, Cristo reconcilió al creyente con Dios y hoy nuestra relación con el Señor, vos y yo podemos tenerla por lo que Cristo Jesús hizo en la cruz. Hay una palabra que se mencionó recién y es el tema de paz. Hay dos tipos de paz. Número uno, paz con Dios. Cuando soy reconciliado al ser declarado justo. ¿Se acuerdan ustedes? Bueno, ahí Romanos 5:1, justificado pues por la fe, tenemos paz. ¿Sí? ¿Te das cuenta? ¿Por qué dice justificado pues por la fe tenemos paz? Porque al ser enemigos de Dios no hay paz, estamos en guerra con Dios. Este tipo de paz, está hablando la paz con Dios cuando soy reconciliado al ser declarado justo. Era un enemigo de Dios, pero ahora a través del sacrificio de Cristo, ¿sí? He creído en Cristo Jesús, mi relación ha sido reconciliada y ahora ya no soy un enemigo, sino que soy amigo de Dios, soy el hijo de Dios. ¿Sí? Hay una paz con Dios. Pero en segundo lugar está la paz de Dios. Mira esto, paz con Dios y la paz de Dios. La paz de Dios es cuando deposito toda mi ansiedad y afán en Él, en medio de las pruebas o circunstancias, y lo vemos ahí en Filipenses capítulo 4, versículos 6 y 7, por nada estéis afanosos, sino que sean conocidas vuestras peticiones delante del Señor. Pero este tema de la paz de Dios tiene que ver con diariamente. Hay una paz que yo tengo diariamente, confío en Él, descanso en Él, dependo en Él. ¿Sí te das cuenta? Entonces, estos dos tipos de paz es necesario. Vos no podés experimentar una paz diaria de dependencia del Señor cuando estás en guerra con Él. ¿Sí te das cuenta? Necesitamos primero reconciliación para poder disfrutar de esa paz que el Señor nos da. Ahí en Hechos capítulo 13, versículos 38 y 39, que ya lo hemos dado lectura, encontramos que por medio de Cristo estamos justificados de todo, pasado, presente y futuro. Esto en extremo es muy importante. Jesucristo pagó todo. Él lo pagó todo. Y es más, hay dos pasajes bíblicos ahí. Si ustedes me ayudan con la lectura bíblica, Romanos 3:20. ¿Quién puede leer Romanos 3:20? Y luego
Gálatas 2:21. ¿Qué dice? Romanos 3:20, ¿no? Sí, mi hermano. Ya que por las obras de la ley ninguno ser humano será justificado delante de él, porque por medio de la ley es el conocimiento del pecado. Muchas gracias, mi hermano. O sea que por las obras de la ley, y escucha esto, ningún ser humano será justificado delante de él, porque por medio de la ley solo es el conocimiento del pecado. Lo que la ley lo único que hizo fue mostrarnos que no la podíamos cumplir. Y Gálatas 2:21, ¿quién puede leer, por favor? Yo. No, ¿Qué dice? amén. A ver, Gálatas 2:21. Con Cristo estoy juntamente crucificado y ya no vivo yo, mas vive Cristo en mí. Y lo que ahora vivo en la carne, lo vivo en la fe del Hijo de Dios, el cual me amó y se entregó a sí mismo por mí. Mi hermano, Gálatas 2:21, Es Gálatas, hermano. Amén, hermano. ¿qué dice? No desechó, no desecho la gracia de Dios, pues si por la ley fuese la justicia, entonces por demás murió Cristo. Ok, ahora sí, muchas gracias, mi hermano. Mira, interesante este pasaje. No desechó la gracia, no desecho la gracia de Dios, pues si por la ley fuese la justicia, o sea, si por la ley nosotros fuésemos salvos, entonces por demás murió Cristo. ¿Sí te das cuenta? Cristo muere en la cruz porque nada de lo que nosotros hagamos nos puede justificar. Eso es lo que están mencionando aquí estos pasajes. Entonces, los que son justificados solo son los que creen, los que confían en Cristo Jesús. Así que, mi querido hermano, para ser salvo hay que creer y recibir. Y algo que vos y yo tenemos que hacer es predicar el Evangelio y es hablar de una forma clara. Somos pecadores. La paga del pecado es muerte. Estamos separados de él. Nada de lo que vos y yo hagamos nos hace merecedor de la salvación. No entra nada sucio delante del Señor. Pero ¿sabes una cosa? Cristo pagó nuestro pecado. Y por medio de él, vos y yo podemos tener una relación personal con el Señor. Algo que Jesús logró, que no lo logró la religión. La religión fueron creadas para volver a unir, religar la comunión del hombre con Dios, pero no lo logró. Pero Cristo Jesús nos ha reconciliado. Y hoy esa reconciliación hace que vos y yo tengamos paz con Dios y la paz y disfrutemos de la paz de Dios en nuestro diario caminar, mi querido hermano. Así que eso es lo que predicamos. Eso es lo que anunciamos. Y luego la próxima clase vamos a ver la vida eterna y vamos a ver lo que tiene que ver con la seguridad de salvación. Quiero que hagas algo en este momento y lo que están ahí escuchando la clase porque por X motivo no pudiste estar hoy, quiero que vayan un segundito a la página 11, página 11. Ahí en el punto 3 dice seguridad de la vida eterna. Ahí abajo hay un punto donde dice punto A, abajo dice punto 1, 2 y abajo dice punto A y B. Arriba de punto A y B dice, generalmente se apoyan en estos textos de la Escritura, ¿sí? Para decir que se puede, no hay una seguridad de la vida eterna. Quiero que leas esos dos versículos, punto A y B, Ezequiel 18:4 y Hebreos 12:14. Quiero que lo leas a esos pasajes. Mira en otra versión, chequea el mensaje, ve el contexto del pasaje. ¿Para qué? Porque ese va a ser uno de los puntos que vamos a ver luego, que tiene que ver con problemas
que algunos presentan cuando ven estos pasajes. ¿Listo? Siguiente. Ve un segundito a la página 12. Página 12, en el punto B, bases bíblicas para la seguridad de salvación. Quiero que para la próxima clase hayas dado lectura, por lo menos una sola vez, de cada uno de los pasajes. ¿Cuántos versículos son? Bueno, los centrales, aquí son 13 versículos. Solo dale una leída a estos pasajes. Léelos. Está el punto 1, 2, 3, 4, hasta el 13. ¿Sí lo vieron? Solo léelos, porque son los pasajes bíblicos que son bases bíblicas de la seguridad de salvación. Y luego, mi hermano, ve por favor a la página más adelante y vamos a ir a la página, perdón, un segundito, a la página 23. 23. ¿Ok? La página 23, 24, 25, 26, 27, posiblemente no lleguemos a verla, por lo corto que es el tiempo. Pero va a ser muy bueno que vos puedas leer, ¿sí?, estas páginas. ¿Por qué razón? Nos vamos a encontrar con personas que son ateas. ¿Cómo hacemos para hablar con alguien que se cree un ateo? Un ateo es aquel que no cree en Dios, no cree que hay un Dios. Entonces, página 23, lo que vas a hacer es, vas a ver ahí el ateísmo, el punto A, cómo podemos hablar con un ateo, razones por las que hay ateos y razones por las que creemos nosotros en Dios. ¿Listo? Vos lo vas a leer, cada uno de estos puntos, página 24 y página 25. ¿Listo? Y llega hasta la página 26, la mitad. Luego en la página 26 habla de la evolución. ¿Cómo predicamos a los evolucionistas? Y también está parte de cómo podemos hacer para predicar. Yo sé que la mayoría de los que están aquí a veces dice, bueno, ¿cómo hago para hablar con alguien que está en una secta? ¿Sí? Está la secta esta, secta la otra. Bueno, en esta clase lo que apuntamos es a estos dos puntos que tienen que ver con el ateísmo, con el ateísta y el evolucionista. ¿Sí? Entonces, quiero, mi hermano, animarte a que vos puedas ir, leer, investigar, ¿sí? Porque son dos puntos que no vamos a alcanzar a ver con la materia, pero sí es necesario que vos y yo podamos leer y meternos en este tema de cómo predicar el evangelio a estas personas que no creen en Dios y a aquellos que hay que son evolucionistas también. ¿Sí, mi hermano? Entonces, perdón que te di un poco de tareas para poder hacer, pero es necesario que podamos ahí avanzar para poder cubrir todo lo que es el material. ¿Ok, mi hermanos? Amén. Amén, mi hermano. Muchas gracias. Que el Señor les bendiga y tengan una linda noche. Amén, amén, bendiciones, bendiciones.